7 de la mañana, 17 minutos, se apresta la Asamblea a discutir nuevamente el tema de la proforma presupuestaria y nos acompañan esta mañana Esteban Bernal, asambleísta por el Azuay, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales y asambleísta por Creo. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cómo mira el legislativo en la respuesta en términos prácticos, efectivos, que ha dado el Ejecutivo a las observaciones de la Asamblea en esta materia? Buen día. Buenos días, Eduardo. Gracias por el espacio y la invitación. Bueno, yo discrepo en parte con la señora presidenta, a quien valoro inmensamente en el marco de su manejo institucional de la Asamblea Nacional, pero creo que la Asamblea sigue teniendo pendientes con respecto a la proforma. Hay un elemento que es fundamental, Eduardo, que creo que es necesario que el Ecuador lo conozca. Si no hubiese recibido las observaciones del presidente de la República con beneplácito, lo que aplaudo también, y no hubiese devuelto aquellas observaciones con ciertos elementos de cambio y otros no tenía ningún problema en que se apruebe la proforma como él lo mandó. ¿Qué quiero decir? Que en el marco estrictamente constitucional y legal, la proforma comúnmente hace turismo por la Asamblea Nacional. Viene, no modificamos nada, no hay que cambiar absolutamente nada, solo observar. Y estas observaciones va al Ejecutivo. Si el Ejecutivo toma la decisión de no tomar en consideración dichas observaciones, eso queda en firme. Por suerte, y aplaudo aquello, ha recibido estas observaciones, entiendo yo, en el marco de la responsabilidad política y pública y económica, y devuelve nuevamente a la Asamblea y dice, miren, esto sí considero, esto no considero, y vuelve al debate nacional. Eso es plausible, pero quiero que quede claro y concreto, que si eso no hubiese hecho el Ejecutivo no pasaba nada. Simplemente se aprobaba como él mandó en primera instancia. Por eso es lamentable que hay que hacer una reforma constitucional y legal para que la Asamblea tenga un poder más funcional en el marco del análisis de una proforma presupuestaria. Pero un poder que permitiría obstruir la aprobación de la proforma, faltando tan poco para el final del ejercicio, para el comienzo del nuevo ejercicio. Yo creo que deberíamos verle desde el marco institucional. Eduardo, la Asamblea no puede ser un espacio de turismo de un documento tan importante para el convivir de los ecuatorianos, en donde si no hay voluntad política, como reconozco sí le ha existido por parte del presidente de la República, ese documento hace turismo por la Asamblea. ¿Usted cree que eso es valioso para la institucionalidad del país? Yo creo que no. No, pero lo otro también es preocupante y me refiero al hecho, por supuesto, de que la tónica, al menos de muchos asambleístas, es la de exigir y exigir, dar pocas ideas respecto de cómo se localizan mayores ingresos para el fisco, pero eso sí, a la hora de gastar están en primera fila asignando recursos. Pero vea más bien que nosotros hemos estado contrario al tema del incremento del gasto, y ya entrando en el detalle de la proforma, son criterios y criterios. Yo pienso que la Asamblea Nacional debe tener una mayor fuerza para poder determinar ciertos cambios en el andamiaje económico que el Ejecutivo tiene. De lo contrario, ¿para qué viene la proforma? Si fuese bajo ese parámetro, ya no venga la proforma, simplemente apruébelo. Nosotros ni siquiera la conocemos, solo la fiscalizamos y la evaluamos ya en la ejecución. Ese es un criterio que lo mantengo, pero vamos a lo de fondo. Vea usted que de los gastos, por ejemplo, corrientes, tenemos en un presupuesto 2017 $9.500 millones. ¿2017? 2017. La reducción, perdón, 2018, la reducción para el 2019 se prevé aproximadamente en 70 millones en la primera instancia. Hoy ha habido un reconocimiento de que eso era irrisorio. Se incrementa 135 millones de reducción, lo cual le da 205 millones en un gasto de 9.500, menos del 2%. Sigue siendo insignificante, pero hay que reconocer que en la observación reduce un poco más el gasto corriente, que es voluptuoso y grosero para la economía ecuatoriana. Lo otro, se establece un nuevo precio del petróleo. Eso era razonable. Esas actitudes macrofiscales del gobierno creo que de alguna manera marcan un territorio que se acerca no a los ideales que siempre la Revolución Ciudadana estaba. Tenían un precio del petróleo de 100, inclusive altísimo, y ponían 120 para una proforma, para poder justificar el gasto, porque usted sabe que una proforma presupuestaria se equilibra ingresos con gastos. Ahora nos mandaron con un precio del petróleo de $58. La Asamblea le dijo, no señor, las condiciones internacionales del petróleo no marcan ese territorio, no más allá de 50. Ha observado el gobierno nacional, reduce el ingreso. Y ahora, ¿qué pasa con los gastos? En los gastos existe un vacío que es muy preocupante y que hay que debatirlo el martes en la Asamblea Nacional.
no se consideran los subsidios, lo cual quiere decir que puede determinarse una política de retiro de los subsidios, que estaría bien, pero hay que ver cómo lo focalizan, porque no podría... Al menos tiene que estar clara. Al menos esa tiene que ser evaluada por la Asamblea Nacional, porque la simpleza de reducir los gastos mediante los no subsidios para compensar los nuevos ingresos que ya no están valorados con $58, sino con 50 en el precio del barril de petróleo, es un hecho que tiene que ser analizado por la Asamblea. Ahora, ¿se debe o no anclar la aprobación de la proforma al debate sobre el tema de subsidios? Yo creo que sí, los subsidios es un tema neurálgico. Pero si se ancla una cosa a la otra, no tenemos proforma aprobada. Mire, no, en este momento obviamente tenemos que solamente calificar las observaciones, es más o menos el mismo procedimiento de los vetos legislativos. Si el veto viene, hay que tener un número de votos específicos para ratificarse en lo de la Asamblea o otro número menos exigible para aprobarlo del presidente de la República. Ese es un tema de un mecanismo legislativo. Yo le digo en lo posterior, pero de que se viene el análisis de la focalización de los subsidios o del retiro de subsidios, se viene. Le decía, son 31.000 millones de dólares de ingresos versus la misma cantidad de egresos. Estos egresos, ¿cómo lo redujeron? A través de no incorporar los gastos por subsidios. Y en el caso de los ingresos, ¿cómo lo redujeron? Sincerando el precio del petróleo. Esos elementos tienen que ser analizados en el accionar mismo de la Asamblea, de la proforma. Vea usted que inclusive la Asamblea tenemos la obligación de pedir permanentemente información, y esa es otra de las observaciones que aplaudo en el caso de la proforma, que viene la predisposición del gobierno para ir informando, inclusive en uno de los hechos que para nosotros es fundamental, para Movimiento Creo, para nosotros como bancada de Creo, que es el pago de los jubilados. Se ha presupuestado 350 millones de dólares. Cifra interesante. Hay que reconocer que los otros presupuestos anteriores no venía $1, pero aún así habíamos predispuesto de que este espacio tan sensible de la sociedad como los jubilados, Eduardo, tienen que ser cubiertos al 100%, se requieren no menos de 800 millones de dólares. Cuando nosotros observamos esa necesidad humana y social, que los jubilados no peregrinen por lo que les corresponde, no podemos pensar que en el Ecuador los ecuatorianos demos toda nuestra vida y cuando tenemos que acudir a lo que por ley nos corresponde, peregrinemos pidiendo a asambleístas, al gobierno que ayuden, que gestionen lo que por ley les corresponde. Esa es una injusticia. Sin embargo, he visto en la proforma, que lo he revisado preliminarmente, en donde manifiestan que irán haciendo una evaluación conjunta con la Asamblea. Eso es positivo desde el marco de fiscalización, pero económicamente no viene $1 más. Esas son las dificultades que encontramos. No hay discusión respecto de que hay gastos y gastos. Y este es ciertamente uno de los de alta prioridad. Gracias por estar esta mañana aquí. Gracias a ustedes. 7 de la mañana, 25 minutos. Esteban Bernal, asambleísta por el Azuay, representante de Creo. Y esta mañana el tema fue, evidentemente, el presupuesto del año 2019. Concluyo rápidamente con una pregunta. Se viene hablando de cuál debería ser cuáles deberían ser las competencias del nuevo vicepresidente de la República. Brevemente, su opinión. Bueno, yo creo que la Constitución determina las que el presidente le dé, pero yo aspiraría que el vicepresidente, luego de una debacle económica que hemos tenido y muy pocos aciertos económicos, creo que el presidente, inclusive basado en su personalidad y en su profesionalidad, debería liderar el proceso económico y el resurgimiento económico del país. Gracias. Al volver, Álvaro Acosta, intendente de Planificación, Tecnología y Desarrollo de la Superintendencia de Compañías. Preste atención. Sepamos más sobre la simplificación de trámites para la constitución de empresas. Ya volvemos.